¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, una jornada dedicada prácticamente en su totalidad a CONCACAF. Así que vamos directamente a lo que ha sido el análisis, Jaime, porque la jornada nos brinda más eliminados y un solo equipo clasificado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Sí, porque lo único no referente a CONCACAF que ha pasado hoy tiene una relación con CONCACAF, y es que Nueva Zelanda y las Islas Salomón jugarán la final de la eliminatoria de Oceanía, y claro, el ganador de esa serie jugará frente al cuarto de CONCACAF. Entonces, lo único no de CONCACAF tiene una conexión con CONCACAF, así que vamos a enfocarnos en CONCACAF. He dicho CONCACAF 5 veces en la última oración. Sí, le costó a Nueva Zelanda, apenas fue una victoria 1-0, con un gol en el segundo tiempo, mientras que, bueno, parece que en el papel no hay rivales para ellos en esa confederación, pero bueno, no ha sido tan sencillo la llegada hasta aquí, así que vamos a ver qué pasa con ese desenlace. Y dada la gran victoria de Costa Rica, que sigue en un gran momento, me parece que todo el resto ha quedado por allí en una zona de definición, pero ya sabiendo que lamentablemente la selección de Panamá no va a poder llegar ni siquiera a la repesca. Sí, ¿quieres comenzar por Panamá? ¿Quieres comenzar por Canadá, que son los dos extremos de los que llegaban a esta jornada con opciones? Y nosotros... Yo creo que vamos a comenzar por Panamá y vamos a seguir por Costa Rica, porque me parece que resultaba lo más obvio, es menos noticioso el hecho de que Canadá esté en el Mundial. Aunque desde el punto de vista de lo que... qué tan difícil era que eso se concretara hoy, ¿no? ¿Qué significa que Canadá vuelva al Mundial después de 36 lo que años? pasa... Me parece que eso es una de las grandes notas que nos deja hasta ahora esta eliminatoria. Lo que pasa es que el caso el caso de Arabia Saudita, el caso de Ecuador y el caso de Canadá eran 3 equipos que habían llegado a esta instancia moralmente clasificados. Simplemente faltaba un formalismo matemático para que se dé, pero habían llegado a esta instancia moralmente clasificados. A propósito, este programa de Fútbol Infinito es traído a ustedes gracias a OneFootball. Descarguen la aplicación, aquí abajo tienen el link. Es la aplicación de fútbol más amigable que hay para que ustedes puedan filtrar las prioridades de contenido que les gustan, los equipos, las selecciones, los torneos, absolutamente todo. Ustedes pueden configurar la aplicación de OneFootball a su gusto, y es nuestro patrocinador en este programa del día de hoy. A la carga, compañero. Sí, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Lo de Canadá era casi una formalidad, entonces lo vamos a dejar para el final. Más allá del hecho histórico, de la gran euforia que está viviendo en estos momentos, no solamente el fútbol de Canadá, sino creo yo el deporte canadiense. Van a ir en busca de su primer gol, van a ir en busca de sus primeros puntos, van a ir en busca de su primera victoria, y ya tocaremos un poquito ese tema, lo que representa. Lo que decías del primer gol, son 5 selecciones en la historia de los mundiales que disputaron un mundial y no marcaron. Indonesia, que solamente jugó un partido, porque el mundial del 34 era eliminación directa, no había fase de grupos, no marcó. La República Democrática del Congo, que está disputando eliminatoria ahora con Héctor Cooper, jugó el mundial... Que era Zaire en aquel momento, en 1974. Exactamente, 74. A propósito, ya te cuento algo del mundial del 74. Canadá, que en el 86 no marcó. China, su único mundial en el 2002 tampoco marcó, el equipo que dirigía Bora Milutinovic. Y después Trinidad y Tobago, el equipo que dirigía Leo Ben Hacker, tampoco marcó en Alemania. O sea que ahí tenemos 5 selecciones, una de ellas está clasificada, otra puede clasificar para que se rompa ese récord. A propósito del mundial del 74, no me quiero ir por las ramas, pero antes de que se me olvide esto de acá, es el último mundial de Alemania 1974 en el que para el sorteo no estaban todos los equipos clasificados. Porque en aquel mundial, en el grupo en el que compartían España y Yugoslavia, habían empatado absolutamente en todo, en puntos, en goles, a favor y en contra, y tuvieron que jugar un desempate a partido único en Frankfurt para saber quién era el que iba a disputar el mundial. Terminó siendo Yugoslavia, pero ese partido se disputó cuando ya se había realizado el sorteo. Entonces, si ustedes buscan en Google fotos del sorteo del mundial de Alemania 74, van a ver los grupos y dice España o Yugoslavia. Había menos problema que ahora porque eran 2 equipos europeos.
Ahora tenemos un problema muy grande. No, y aparte sí, porque ya lo vamos a tocar ese tema. Tenemos 2 programas más y tenemos el programa del sorteo, así que queremos invitar a la gente que si tienen ganas que nos acompañen. Tenemos programa el martes con la definición de Conmebol, el miércoles con lo que queda de la definición de CONCACAF y el viernes con ya todo el tema del sorteo, quién va con quién, con las salvedades de que habrá 3 equipos, o 3 cupos, mejor dicho, que quedarán por ser asignados. Yo creo que empezar por Panamá, sobre todo porque bueno, hemos ponderado mucho lo que Panamá había hecho en toda la eliminatoria, aunque lamentablemente en la última triple jornada y en esta, creo que el equipo falló en partidos decisivos. Todo se empezó a derrumbar en aquella derrota frente a Costa Rica, una Costa Rica que no llegaba tan bien y que me parece que ahí, Jaime, se dieron los 2 puntos, o sea, ese fue el punto del vértice, y ahí Costa Rica fue para arriba y lamentablemente a Panamá le empezó a costar. Es cierto que tenía un calendario muy complicado, pero ese partido le dio alas al juego y a la confianza de Costa Rica y tiró a Panamá abajo, que luego no pudo, como ya vemos, conseguir un buen resultado, pese a que no jugó un mal partido contra México. No le puede ganar, no le pudo ganar a la selección de Honduras, un rival en el papel débil. Me parece que no era tan débil por la resistencia que ha puesto contra México. Y después comprender también que Estados Unidos en casa es un equipo muy difícil y que lo ha logrado demostrar. Entonces, ¿dónde te parece que ha estado el punto de quiebre de Panamá? Porque a Panamá se le ha quebrado la ilusión en un punto. A ver, el punto de quiebre tú lo has marcado. Ese es el punto de quiebre. Y me parece que a donde preguntemos todos vamos a coincidir que ese fue el punto de quiebre. Es más, yo ponía un tuit en el cual decía que después de aquella derrota en San José el equipo no fue el mismo y todos los comentarios iban en esa línea. Todo el mundo coincidía que ese había sido el punto de quiebre. Ahora, más vale yo, conociendo el punto de quiebre, yo tengo una gran interrogante y que no creo tener la respuesta, no sé si tú la tengas. ¿Por qué una derrota en la cual mereció más Panamá, porque aquel día Panamá, la figura del partido es Keylor Navas, Panamá merece mucho más, y que es una derrota sí dolorosa, pero que viene precedida de una recuperación aparentemente anímica, porque el siguiente partido contra Jamaica, Panamá erra un penal, comienza perdiendo con un gol en propia puerta y se levanta de eso para ganarle 3-1 a Jamaica? Es decir, ¿por qué 2-1 a Jamaica, perdón? ¿Por qué 3-2. 3-2? 3-2. Claro, se pone 3-1 y Jamaica descuenta, me parece. Sí, se pone 3-1 y Jamaica descuenta. ¿Por qué ese periodo le hace tanto daño al equipo que el equipo anímicamente no logra levantarse? Bueno, yo creo que hay un punto de... Primero, Costa Rica ha vuelto a ser un seleccionado que está al nivel de los otros. O sea, esta gran remontada, yo creo que solo se puede emparejar, Jaime, en esta eliminatoria de CONCACAF con el gran momento que vivió la selección de Canadá. Porque son de 6 partidos, creo que son 5 victorias y un empate, porque todo esto comienza desde la victoria frente a Honduras. Y ese momento, ese punto de crecimiento, que me parece que va un poco de la mano de la gestión de Luis Fernando Suárez, ha hecho que los líderes aparecieran o que reaparecieran y que a partir de eso viésemos a esa Costa Rica que vamos a ver cómo plantea el Mundial. Pero creo que para esto le ha alcanzado, habrá que ver si le da para un poco más. Eso sí, claro, unos ya no se va a encontrar con aquel equipo de 2014 donde todas las grandes piezas estaban en el mejor momento quizá de sus carreras, con la excepción de Keylor. Pero los jugadores de campo, Keylor es el que más ha crecido de todos esos cracks y los demás, bueno, han ido un poco más a la baja por una cuestión lógica del paso del tiempo. Hoy quizá Campbell sea el único de esos cracks que es un poco más joven que los otros, que esté en un nivel superior al de los pasados mundiales. Entonces,
Yo creo que le ha alcanzado a Costa Rica para esto. Vamos a ver cómo cierra la eliminatoria. Se ve bastante poco probable que una combinación de resultados le acabe por brindar el pase directo, pero yo creo que esa recuperación, por como estaba al final del año, me parece que es algo que es muy llamativo. Y hoy lo conversábamos con Sami Sadovnik, Jaime, de si, porque bueno, estamos viendo aquí como Canadá es el primero en clasificarse, pero había venido muy aceitada la maquinaria canadiense y creo que con mucha moral después de lo que habían sido las rondas anteriores para poder llegar a una instancia donde en el papel no iba a llegar. Y la Copa Oro. Y la Copa Oro. Pero todos pasaron por la Copa Oro. Entonces, a lo que voy es, si todos pasaron por la Copa Oro, había algunos que venían con mayor confianza de lo previo. Y ese puede ser el punto de Canadá. A Costa Rica, en contrapartida, le costó. Costa Rica arrancó lento, no arrancó bien. Si bien es cierto, no pierde contra Panamá en Ciudad de Panamá, el comienzo no fue bueno, Jaime. Y sí termina mejor cuando el equipo encuentra su dinámica. De hecho, se llegó a cuestionar a Suárez. El comienzo fue pobre y también viene una parte donde a veces parece una exageración analizar los calendarios. Y yo creo que cuando tienes una paridad como la que hay hoy en la zona, cuando todo viene tan pegadito, sí hay que analizar los calendarios para explicar posiciones. Y el peor momento matemático de Costa Rica, justo antes de esa victoria frente a Honduras, el peor momento matemático de Costa Rica se había dado después de una doble visita a Norteamérica. Derrota en Estados Unidos, derrota en Canadá. Entonces, claro, eran los dos tramos, era el tramo más complejo del calendario y que matemáticamente lo había dejado a Costa Rica un poquito alejado. La tabla no se veía bien, pero claro, había gente que le faltaba esa visita todavía y ahí es cuando se vuelve a apretar y está apretado como está ahora, porque más allá del desenlace, estamos hablando de que el desenlace muy probablemente termine marcando el gol diferencia por la paridad que hay en puntos. O sea, la posibilidad de que todos terminen a 1 o 2 puntos máximo, bueno, es lo que va a pasar realmente. Sí, todavía no lo sabemos, pero sí, entrando a la última jornada, la diferencia de goles sea algo que vaya a condicionar todo lo que vaya a suceder el miércoles. Pero bueno, en el análisis de Panamá, yo creo que cuando el equipo sintió, siempre está la obligación de sacar resultados, Jaime, pero sintió que en partidos importantes tenía que mostrar que esa evolución que tanto habíamos ponderado aquí, que no era una fantasía, se debía concretar. Partidos muy complicados, partido contra un rival histórico como es Honduras. Está bien, parece que esta Honduras es mejor que la del comienzo, aunque en el comienzo, bueno, se lo decía yo a la gente de Diario 10 en estos días, Honduras no es que ha sido un equipo que había arrancado tan mal la eliminatoria. Es el único, no ganaba. Es el único que sumó en Canadá. Exacto, exacto. Y después, bueno, fue un estadio difícil como el Cuscatlán no pudo ganar y después le llega el partido contra Estados Unidos que estaba ganando. O sea que, más allá de que Coito no fuese el favorito de la prensa de Honduras, no es que estaba todo perdido de entrada. Ese Final Four de la Nations League, que es donde Estados Unidos le gana el primero de los 3 partidos seguidos que le gana al Tata Martino, la semifinal la juega Honduras. Claro. La semifinal termina jugando Honduras y si no me equivoco es un marcador bastante apretado. Sí, le gana sobre el final Estados Unidos 1-0 en ese partido con un marcador bastante apretado. Y eso que Honduras tenía muchas bajas por COVID, o sea, hemos atravesado en esta eliminatoria situaciones de todos los colores. Ahora, Vizca, ¿sabes que creo que hay un punto medio de eliminatorio que quizás por la inercia, la dinámica, la moral, por ahí no lo hemos perdido? Y hoy veía una foto cuando yo ponía este tuit de Panamá, alguien ponía la típica foto del, no sé si has visto ese tipo de memes, ¿no? Es el caballo, que es un caballo que tú lo ves, la cola del caballo es perfectamente dibujado,
el medio es un poco más y el principio está dibujado casi de forma infantil. Y el tipo ponía en el tweet y decía, inicio de eliminatoria, mitad de eliminatoria, final de eliminatoria, haciendo una analogía de Panamá. Y nosotros le dimos mucho mérito a Panamá, por ejemplo, en esa remontada contra Honduras. Y le dimos mucho mérito a Panamá, si no me equivoco, fue Jamaica o fue Cuscatlán, pero hubo un par de partidos donde nosotros Sí, hablamos de la bueno, reacción, de la reacción donde Panamá ya te dio signos de que no era todo sólido, pero que había reaccionado bien a ese no, a mal ver, partido. los mejores partidos creo que de Panamá fueron cuando toma la ventaja contra México en casa, que se le escapa, la victoria frente a Estados Unidos en casa, y sí cuando después consigue la victoria frente a Honduras dando vuelta al resultado y luego le cuesta ganarle a El Salvador. Pero claro, ya lo mencionabas, aquí a Canadá por ejemplo, no pudo en casa contra una Honduras que en aquel momento venía fuerte. Luego las lesiones, las ausencias, las desconexiones hizo que Honduras se viniese abajo. Pero claro, esto es muy largo, no es una eliminatoria de Conmebol, pero esto era muy largo y lo sabíamos y había que ser consistente. Por ejemplo, y empezamos a mezclar inevitablemente, la base de Christiansen fue muy corta, la base de Herman fue muy amplia. Herman incluso salió de la baja de su mejor futbolista, podemos llegar a discutir, que es el caso de Alfonso Davies, sin problemas, se le agarra COVID al arquero una triple jornada que incluía un partido en el Estadio Azteca, el equipo no se cayó, hubo momentos en que faltaron los centrales, Atiba Hutchinson no estaba para jugar todos los partidos, y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo este entrenador? Amplió la base, generó cada vez mayor cantidad de futbolistas decisivos, eso sí, el gol no le faltó nunca. Y ahí está un poco también la explicación de todo esto. A Panamá le faltó el gol, a Honduras le ha faltado el gol, a Costa Rica no le faltó, pero le ha sobrado al menos hasta aquí solidez defensiva. Entonces, claro, se puede salir de una inconveniente de que no tengas una referencia clara con un gran goleador, pero el equipo tiene que ser muy sólido atrás. Y yo creo que en ese sentido, en ese contraste que te lo ponía, Canadá ha tenido mucho de variantes y Panamá no tanto. Y nosotros acá hicimos un análisis un momento, ¿te acuerdas? Cuando decíamos, y se lo preguntamos a Jaime Pérez en la entrevista, decíamos, ¿cómo va a manejar Christensen? Porque Christensen era el entrenador que menos rotaba en las triples jornadas. Y también habíamos coincidido que Panamá se caía mucho en el tercer partido de la triple jornada, más allá de dónde se juegue ese partido. Yo no creo que podemos decir que el equipo se ha fundido, porque no. Esto es una eliminatoria donde sí, juegas 3 partidos seguidos, después te vas a tu club, tienes pretemporada, tienes liga normal y después vuelves. O sea, si Panamá se estaría quedando fuera del Mundial porque nunca pudo ganar el tercer partido de la triple jornada, ese análisis cabería. Pero no cabe, simplemente fueron sensaciones de que el equipo se caía. Pero creo que es eso, ¿no? Es decir, hay un momento donde el equipo era dominante futbolísticamente y anímicamente fuerte. Hay un segundo tramo de eliminatoria donde el equipo me parece que ya no dominaba tanto futbolísticamente, pero seguía estando anímicamente fuerte, que eso es lo que le permite remontar, sobre todo El Salvador y Honduras, que son dos remontadas importantes, sobre todo Honduras. Y después el equipo ya no era dominante futbolísticamente, pero, como se dice coloquialmente, se le había pinchado el globo, anímico. Ya no era tan fuerte anímicamente y me parece que eso es lo que lo lleva a esta espiral inesperada para todos. O sea, si Vizca, cuando hacíamos el programa en Toronto después, o en la sexta jornada, nosotros acá decíamos, Panamá va a llegar a la última jornada fuera del Mundial, fuera de matemáticamente llegar al repechaje, no lo hubiéramos creído. Creo que no lo hubiéramos aceptado. Bueno, no, y de hecho, ahí vemos dos equipos que no, Canadá y Panamá, dos equipos que no se suponía que iban a estar en esta pelea, porque, claro, siempre se parte de lo mismo, ¿no? De lo obvio, Estados Unidos, que necesitaba la recuperación, pero que ya tiene jugadores a un nivel muy alto en Europa, México, Costa Rica, quizás esperamos más de Honduras, pero no esperamos de estos seleccionados que dieran el campanazo. Y el fútbol lo que tiene es eso, aparte de ser infinito, es fantástico.
y dentro de esa parte fantástica me parece que tenemos que entender todo este tema de la conducción de los entrenadores. Le comentabas a mí en el partido, Jaime, coincidirás seguramente, lo profundizarás un poco mejor que yo, que Herman, aparte de la rotación, ha proyectado jugadores. Y cuando esto se ve, cuando un entrenador proyecta jugadores o hace que jueguen mejor o hace que se ensamble mejor el equipo, cosa que, por ejemplo, le ha pasado a Luis Fernando Suárez también en este tramo final decisivo para Costa Rica, uno ahí ya sabe que está en presencia de algo superior, ¿no? Y veremos si Costa Rica logra llegar al Mundial, pero este periodo realmente muestra eso, y muestra un entrenador que logró con otro estilo atacar los problemas que tenía, era justamente uno de ellos la falta de recambio, logró ciclos de trabajo con jugadores locales, y eso me parece que terminó beneficiando una selección que ya sabía que tenía jugadores de calidad, pero que no le podía pedir que esos jugadores se echaran al equipo al hombro. Vizca, tú lo dijiste en la transmisión y decías, todos los jugadores canadienses subieron su rendimiento en la selección y eso no es común, eso habla de una muy buena gestión. Y quizás si analizamos eso de Alphonso David, y por ahí es el que menos entra en ese análisis porque David estaba a otra altura, pero Jonathan David, sí. por El eso, campeón de Francia. Por eso te estoy hablando. Jonathan, si hablamos de Alphonso Davies, creo que quizás Alfonso ya ganó una Champions, pero fíjate, por eso, es que eso Alfonso ya ganó una Champions, es que múltiples eso. Bundesliga, pero Jonathan con un equipo menor, entre comillas, con todo respeto a la gente de Lille, ganó una liga francesa, se la sacó a Paris Saint-Germain. Exactamente, entonces yo te decía, quizás el que menos entra en eso es Alphonso David, pero Alphonso Davies, Alfonso es con S, David, Jonathan es con D. Creció tremendamente, fue líder de goleo con un equipo de mitad de tabla en la liga francesa después de su paso por Herman. A Steven Eustaquio, un jugador casi desconocido en el fútbol portugués, lo fichó el Porto. Lo lleva el Porto. Los centrales canadienses están a la rancha en la MLS. O sea, empezaron a sacar los centrales canadienses y se lo empezaron a llevar los equipos de la MLS. ¿Por qué? Porque por su rendimiento con la selección, el mejor arquero de la MLS hoy en día es Maxime Crépeau, el arquero suplente de la selección canadiense, porque sí, andaba bien con Vancouver y todo, pero tú acabas de decir, le dio COVID a Borjan y Crépeau metió el partido en el Azteca, que el que no lo contrataba al día siguiente estaba totalmente equivocado. Y así, Richie Laría terminó jugando en el Nottingham Forest. Y si es que empezamos a enumerar todos sus jugadores que pasaron por la selección canadiense y que después terminaron teniendo protagonismo, Marc Anthony Kane, que fue expulsado el partido contra Costa Rica, Vizca, está considerado entre los 5 mejores mediocampistas que tiene la MLS. Hoy, no lo era antes de la eliminatoria con Canadá. Pero su segundo semestre del año pasado, cuando entra en la rotación y pasa por la mano de Herman, es eso. Entonces Canadá no es solamente una generación dorada, porque yo no creo que Canadá tiene una generación dorada. Yo lo que creo es que Herman ha levantado una generación y la ha convertido en una generación dorada y súmale lo que tú marcabas, la cantidad de ausencias. O sea, no tengo el dato acá a la mano, pero por ahí Buchanan, lo digo de memoria, pero por ahí Tajon Buchanan y no sé si uno de los centrales, sí, pero el resto todos se perdieron 1 o 2 partidos durante este proceso eliminatorio. Mira, te marco aquí. El que más partidos ha jugado, este fue el 19º. Bueno, el incluyendo 19º, claro. Comprendiendo todo el recorrido. Sí. Johnston es el que más ha jugado minutos y partidos, 18. Adekugbe, que estuvo sancionado, ha jugado 17 de los 19. Y Alphonso Davies ha jugado 13 partidos nada más. Borjan ha jugado 14, Eustaquio ha jugado 16, Jonathan David ha jugado 16. Todos están sí superando en todo el trayecto de la eliminatoria los 1000 minutos. Buchanan, Adekugbe, Larín no llega, pero Larín tiene en 900
y pico. Hoy jugó, ¿cuántos habrá jugado? 70 minutos. Bueno, en 900, casi 60 minutos de juego, 15 partidos, tiene 13 goles. O sea, te marca más de un gol por 90 minutos disputados. Entonces, ahí está un poco la clave. Me dirá, sí, hay partidos contra Bermuda al principio, pero bueno, queríamos hablar de Panamá y terminamos hablando de Canadá, cosa que no sucede a menudo. Pero a lo que voy es que hay un punto de correlación en el elevar el rendimiento, y hay algo también que me parece que ha sido uno de los puntos de los cuales ha carecido Panamá. Panamá dejó de tener profundidad por las bandas, porque solo Murillo es un jugador, está bien, le faltó Davis en el último partido, el de hoy no cuenta, lamentablemente para Panamá, pero fue un equipo que se cerró demasiado en la tarea de sus mediapuntas, que son todos, hay mucho mediapunta, y no hay gente que te vaya por las bandas en ataque. A todo esto le sumas la falta de un goleador reconocible. Hay puntos muy altos, pero por ejemplo, el último jugador reconocible de la generación anterior es Godoy, mientras que aquí en Canadá tenés gente un poco más curtida, ninguno con experiencia en mundiales, pero Atiba Hutchinson tiene 39, Borjan tiene 32, 34, perdón. Eustaquio tiene 32, creo. Que ha disputado Europa League, que ha disputado Champions con su equipo. Ahí hay jugadores que, en fin, están realmente más curtidos. En el ataque hay juventud, pero hay potencia. Pero yo le pongo el énfasis a ese. Y eso que te está faltando Alfonso Davies para los carriles. Hablabas de Richie Larea, pero hay que meterlo a Buchanan, hay que meterlo a Decube. Entonces, en un equipo que tiene tanta amplitud, que tiene tanta riqueza en su juego, que tiene esa cosa de fútbol moderno, de que no haya posiciones fijas, bueno, ahí hay un punto donde Canadá ha sido superior al resto y donde, por ejemplo, en la comparación con Panamá, a Panamá eso le ha faltado. Y nosotros que siempre, no nosotros, siempre se habla de la estructura de las ligas, de la estructura del fútbol mexicano, de la estructura del fútbol desde acá. Crean que la estructura del fútbol de clubes a la larga termina conectándose con la materia prima que tú tienes para la selección, para las selecciones. No estoy hablando de la Liga Canadiense, la Liga Canadiense se está formando, está arrancando y va a tener muchísimo éxito. Pero Canadá tiene solo 3 equipos en una liga de primer nivel, que es la MLS. Tiene solo 3 equipos, o sea, no es la Liga Canadiense, no, hay 3 equipos canadienses en la liga de la MLS. Y ese plantel, salvo los veteranos Borjan Hutchinson, solo esos dos. Hoylett pasa a los 30. Claro, Hoylett pasa a los 30. Okay. Los demás son todos muy jóvenes. Vizca, todos esos jugadores pasaron por equipos canadienses de la MLS. O sea, estamos hablando de que solamente con 3 equipos en una liga de primer nivel canalizaron talento y lo proyectaron para que lo vean reflejado de esta forma. Y curiosamente el equipo que más jugadores de MLS tiene de los clasificados es este, no Estados Unidos, no México. Es Canadá. El tema de Estados Unidos es un análisis diferente en el sentido de que, Vizca, yo creo que a Abel Hunter le costó mucho encontrar un equipo. Le costó mucho encontrar un 11. Creo que Estados Unidos tiene una línea defensiva muy sólida. Tiene muy posiblemente uno de los mejores mediocampos de la región cuando están disponibles Adams, McKennie y Musa. Pero que de ahí para adelante nunca le encontró la vuelta. Es más, si tú revisas las estadísticas, es las 3 posiciones en las que más movió el equipo, no por obligación, sino por tratar de encontrar que el equipo se conecte. No, entendiendo que cuando está bien, Pulisic es uno de los referentes y estuvo lesionado durante mucho tiempo. Lo mismo que Gio. Pero claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, Canadá logró salir de la baja de Alfonso Davies y le preguntabas, no te digo al espectador casual, pero a mucha gente que dice ser conocedora de fútbol, aparte de Alfonso y de Jonathan David, ¿quién? Y bueno, en Estados Unidos eso, no se puede decir que, por ejemplo, dependiera la clasificación exclusivamente de ellos. Entonces Estados Unidos no puede esgrimir
que nos costó un poquitito más y todavía no estamos clasificados, pero solamente por el hecho de que nos faltó Pulisic, que es nuestra gran figura. No es solamente eso, y bueno, ahí está el trabajo del entrenador. Sí, mira, creo que Estados Unidos le faltó, como dicen los americanos, punch above their weight, perdón. Porque... Bueno, pero fíjate que descubre en el transcurso de la eliminatoria a Ricardo Pepi. Le falta un 9 todavía, porque Pifok todavía no se consolida. Entonces está en ese punto de recambio, donde esa es otra de las cosas con respecto a Canadá. Hoy están muy bien. Esta historia ya la hemos visto, Jaime. Hoy están muy bien, pero hay que ver qué pasa a fin de año, cuando el Mundial sea una situación inédita, con equipos que, o sea, seleccionados que van a tener que pescar y depender de cómo van a estar sus futbolistas en sus clubes decisivamente, con muy poco tiempo antes del Mundial para recibirlos y para poder trabajarlos. Bueno, salvo, por ejemplo, yo calculo que los que no vayan a postemporada de la MLS van a tener allí, por ejemplo, una pequeña ventaja. Sí, lo que pasa es que, salvo los de Montreal y Vancouver, los otros creo que van a ir, pero por ejemplo, fíjate que uno de los grandes temores de los entrenadores de selecciones es cómo sus jugadores, cuando cambien de club o cambien de liga, van a rendir. Y Buchanan pasó en enero al Brujas. Correcto. Y el Buchanan que vimos hoy y el jueves era el Buchanan de New England, era el mismo Buchanan que lo vimos, más allá de que en su club no está jugando y le ha costado adaptarse. Cosa que Estados Unidos nunca pudo replicar cuando Pepi fue a Salzburgo y no jugó. Hoy juega frente a Panamá y creo que eso es una buena noticia para Berhalter. Juega con Arriola, Pulisic, que creo que es inamovible si está sano, pero juega con Arriola y con Ferreira. Arriola y Ferreira, Arriola fue a Dallas esta temporada y Arriola y Ferreira vienen de hacer un hat-trick, o en sociedad un hat-trick el fin de semana pasado en la MLS. Entonces, si te está costando el ataque, más allá de dónde jueguen tus atacantes, si tienes a 2 de tu 11 titular que juegan todas las semanas juntas, es una buena noticia. Puede que no tenga el prestigio jugar en un equipo de la MLS que el año pasado no clasificó a la postemporada, que sea jugar en el Augsburgo, y puede ser, pero tú estás con un problema enorme de sinergia, no de calidad individual, sino de sinergia. ¿Te vale más tener a los 2 de Dallas que juegan juntos todas las semanas que tener al del Augsburgo y al del Dortmund, que cuando los pones juntos, en papel son más, pero no hay sinergia? No, es que los seleccionados son eso, no hay tiempo de trabajo, no hay tiempo de enseñar cosas. Cuando hay dos jugadores que se entienden de memoria, más sobre todo si son delanteros, que es un lugar de la cancha donde Estados Unidos, es cierto que es uno de los equipos que tiene, después de Canadá, me parece que es el que mejor diferencia de gol tiene, pero me dirás, había que hacer los goles en este tramo y creo que eso es lo que Estados Unidos ha logrado hacer. Pero no era fácil también para Estados Unidos sacarse la mochila de lo que había significado el fracaso en la eliminatoria pasada. Entonces, se partía con eso. Me parece que los dirigentes también decidieron cambiar por Berhalter cuando se había apostado, digamos, por figuras de un carácter mediático fuerte, el caso de Klinsmann, el caso de Arena. Oye, Martino sonó pues antes. Claro. Sí, venía de ganar la MLS con Atlanta. Martino Venía era el que de sonó ganar con primero. Atlanta, exactamente. Entonces, bueno, dijeron, vamos por otro camino, tenemos otra idea. Y bueno, Berhalter es un hombre que hizo prácticamente toda su carrera como futbolista en Europa. Se confió en él. Había que levantar, había que asumir la derrota que había significado no ir al pasado mundial. Es cierto también, después del Mundial de 2002, a Estados Unidos le está costando ser protagonista, hacer buenos mundiales, y ahora esta generación lo va a tener que demostrar que puede hacer un buen mundial también a partir de hacer una buena clasificación, porque bueno, también podemos discutir en el contexto la calidad de este fútbol, que eso lo sabremos pura y exclusivamente, Jaime, cuando llegue la cita de fin de año.
pero hasta ahora, dentro de este contexto, estamos sí viendo jugadores de Estados Unidos que están empezando a proyectarse, jugadores de Canadá que están creciendo mucho, que tienen un entrenador que me parece que ha roto el molde con la idea futbolística. Y eso es un poco la gran enseñanza que esta eliminatoria nos deja. No hay que cargar las tintas en Panamá sobre Christensen. Al contrario, me parece que Panamá llega muy lejos gracias al entrenador que tiene. Y de repente México tiene las dificultades que tiene porque todavía no ha ido por una variante distinta, no digo revolucionaria, pero sí por una variante diferente. Honduras arranca con un entrenador, piensa que lo tiene más o menos bien, pero luego le cuesta, despide, trae un entrenador de la generación pasada, pero es un entrenador de la generación pasada la que logra el renacimiento con Costa Rica. No hay un manual de todo esto, no. Esa es la realidad. No hay un manual, no hay un manual. Y hablaba con un ex jugador de los Estados Unidos y él me decía antes de la eliminatoria, Estados Unidos se va a enfrentar a algo a lo que nunca antes se ha enfrentado, que es la expectativa y la obligación. Estados Unidos nunca esperó nada futbolísticamente de su país, nunca hubo una obligación, había una ilusión. Y creo que después de la no clasificación y la generación dorada y el verano que tuvieron ganando a México 2 veces, había una obligación y eso era muy difícil de gestionar y creo que lo ha gestionado Estados Unidos mejor de lo que esperábamos. Y creo que el ejemplo más claro es la desilusión de no haber podido ganar en México cuando empataron, lo cual es la excepción a la regla que Estados Unidos sume en México. Y te das cuenta cómo llegaron con la sangre en el ojo a Orlando y jugaron el partido que jugaron frente a Panamá y cómo le pasaron por encima a un equipo que, coincidimos, venía deprimido, sí, pero hay que pasarle por encima igual, porque a Panamá nadie le había pasado por encima. Había dejado de escapar puntos, es más, había los partidos en los que Panamá, los que hemos analizado, el de Costa Rica, el de Honduras, etcétera, fue más de mérito de Panamá a que en el global el rival haya sido extremadamente superior. Y por eso yo concluí diciendo, es una pena que Panamá termine su ilusión mundialista con los peores 30 minutos de toda la eliminatoria. Sí, de hecho creo que Panamá había sufrido 4 goles contra Canadá nada más. Y bueno, eso... Era un partido raro, porque Panamá jugó un muy buen primer tiempo y Canadá se mete en el partido después de una pelota parada y ahí sí ya lo pasa por encima. Correcto. Bueno, dicho esto, creo que vamos a caer inevitablemente en la desembocadura de explicar lo de Costa Rica, Jaime. O sea, ¿cómo se ha gestado esa transformación de Costa Rica? Bueno, creo que hay que volver a escuchar el episodio del profe Suárez, pero Costa Rica, con una base corta, con, no quiero decir pocos jugadores de calidad, porque hay muchos jóvenes que los iremos descubriendo con el paso del tiempo, entonces no podemos hacer la foto fija hoy. Pero bueno, se ha generado ese recambio que tanto necesitaba Costa Rica y se ha generado quizá del modo menos traumático posible. Y esto es dándole continuidad. Vamos a ver cómo concluye la historia, pero mínimo Costa Rica está en la repesca, con lo cual creo que a la mitad de la eliminatoria la gente de Costa Rica no pensaba que eso podía llegar a ser posible, Jaime, porque este equipo, si la memoria no me traiciona, en la segunda parte suma 16 puntos sobre... No, en la segunda parte suma los que tú dijiste. En la segunda parte suma... espérate, que lo tenía aquí anotado. Suma los que tú dijiste. Suma en 6 partidos, gana 4, empata 1. Pierde solamente contra Estados Unidos, si no me equivoco. No, porque Estados Unidos es la primera parte. El primer partido de la segunda parte de eliminatoria para Costa Rica es el partido de Honduras. Es el partido de El Salvador, perdón. Que le queda a Estados Unidos, perdón, le queda a Estados Unidos. Claro, exactamente. O sea, en la segunda parte de esta eliminatoria es el partido contra Honduras. Costa Rica hace 3, más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15, más 1, 16, claro. Hace 16 de 18 posibles en esta segunda parte, porque quedan 3 puntos que son los que de la última jornada.
Claro, son 21, correcto. Exacto. O sea, ha fallado en un solo partido y ha sido en el Azteca contra México. Ni el arranque de Canadá, que ha sido líder toda la eliminatoria, fue así de fuerte como el cierre de Costa Rica. Claro. Y eso, bueno, eso no se puede conseguir con un chispazo de un jugador, con un gran momento de alguien o con las tapadas de Keylor. Yo creo que la gran solidez Yo sí creo que las tapadas de Keylor tienen, es decir... No, pesan en la moral, pero por ejemplo, vos decías, porque las jugadas donde Keylor interviene contra Panamá estaban la gran mayoría anuladas, porque había situaciones de fuera de juego. Después tapa una así abajo, pero son fallas de los delanteros de Panamá, probablemente inducidas por las figuras de Keylor. ¿Cómo vamos a hacer para Mira, derribar yo te voy a contar una anécdota. Casi. Te voy a contar una anécdota. Había 2 arqueros en un equipo. El uno era el titular, ¿ok? Tipo Chilaver, corpulento, bravo, así medio bulldozer. Tú lo veías entrenar y él no llegaba a donde debería llegar un arquero de élite. No tenía la velocidad que tenía un arquero de élite. Y veías al suplente y el tipo volaba de palo a palo. Era un gato, llegaba a todo, era rápido. Y un día le pregunté a un delantero, le digo, ¿cuál es mejor? Y me dice, ese. Le digo, pero sí, como que no tiene mucho. Me dice, sí, me dice, pero cuando tú lo ves ahí parado y te pela los ojos y te achica el arco, es otra cosa, dice. Y impone, o sea, tú hay arqueros que tú sabes que el suplente por ahí tiene más condiciones y más elasticidad y más todo, pero el que impone es el otro. Exacto. Bueno, y a la larga eso es lo que termina ocurriendo. Yo creo que la defensa central de Costa Rica también, y ha tenido variantes. Yo no sé dónde es el punto para señalar, pero creo que esa gran sumatoria de factores ha hecho que Costa Rica se levantase. Fíjate que en la victoria frente a Honduras es sufrida y sobre el final, no estamos hablando de la mejor Honduras de los últimos tiempos. De hecho, la eliminatoria que hace Honduras es probablemente la peor de su historia. Pero ese es el punto de partida. A partir de allí, y luego solidificado por lo que continúa, que es la victoria frente a Panamá, este equipo se puso de pie, vio que era posible, vio que el rival tenía fantasía, tenía talento, pero Costa Rica creyó, y a partir de la fortaleza de su defensa, de un ataque muy oportuno, ¿Tú sabes es donde cuál fue? se ha generado esto, que ya tengamos prácticamente toda la eliminatoria de CONCACAF definida. ¿Tú sabes cuál fue para mí la victoria más impactante de Costa Rica? Y aunque no lo creas, y para mí es el último punto de este envión moral. La victoria en Jamaica. La victoria en Jamaica, después de la paliza en el DF, el llegar y encontrarte con que tenías que hacer 3 cambios por COVID y que gente que la ibas a descansar la tuviste que poner como titular porque no tenías más jugadores. Que erraste un penal en el segundo tiempo, cuando el partido estaba 0-0, y que encima de eso lo ganaste al final, después de que una base de 35 años jugó casi 270 minutos. Me parece que no es poca cosa. A propósito, Disca revisaba. CONCACAF no repite clasificados al Mundial desde que repitió Estados Unidos, México y Costa Rica, en Corea y Japón, 2002, y en Alemania, 2006. Lo que pasa es que para el 2006 a CONCACAF ya le dieron el repechaje, entonces, además de esos 3, entró Trinidad y Tobago por el repechaje. Y no repite los 4 primeros desde... no repite los 4 primeros desde 2010 y 2014, con la diferencia de que en el 2010 Costa Rica, a pesar de empatar en Uruguay, no gana el repechaje. Honduras, México y Estados Unidos fueron directos. Y para el 2014, el que juega el repechaje es México, que sí supera a Nueva Zelanda para clasificar. Pero desde esos 2 periodos, CONCACAF no repite clasificados o posicionados en los 4 primeros. Bueno, básicamente esto nos lleva al punto de la conclusión y bueno, nos queda México para el final, una selección mexicana que sigue sin jugar bien, que gana con un gol de pelota quieta,
pero que consigue la tarea ante una Honduras muy combativa, que fíjate que cuando Honduras se despoja de sus figuras, o de los que aparentemente son sus figuras, hablo de Alberelis, de Chocolosano, es donde el equipo se ve un poco mejor. Pero bueno, a México le sigue costando mucho. Yo creo también que hoy no estaba Martino, estaba Taylor, pero me da la sensación de que México ha perdido la audacia, Jaime, de que es un equipo demasiado clásico, demasiado predecible, y que dentro de ese cuadro de situación son nombres, son figuras, está el escudo, pero ¿dónde hay algo más que te sorprenda? ¿Tú crees que Martino dirige el Mundial? ¿Cómo? ¿Tú crees que Martino dirige el Mundial? O sea... A ver, te lo voy a poner un poco más sencillo. Si Colombia llegase a clasificarse al Mundial, porque pasa delante de Perú y ganan la repesca, ¿te parece que, o sea, te parece, ni siquiera eso, si el martes gana el partido de la repesca, ¿te parece que lo va a dirigir Rueda? Sí. Yo creo que no hay que centrarse tanto en las campañas de prensa. Yo creo que hay que exigirle a Martino pero con fundamento, que tiene que encontrar soluciones para que el equipo juegue mejor. Y de repente por ahí hay que hablar de un cambio de esquema, hay que hablar de buscar jugadores distintos. No sé, por ahí el distinto, pese a que, o sea, ¿de dónde sacas un 9? ¿Sabes que hay una cosa que le pesa mucho a México y tiene razón en parte no sé si el público, la prensa, el mexicano en sí? La cantidad de grandes talentos que han terminado cayendo en Canadá y en Estados Unidos porque Martino no les pudo dar cabida. Y te pongo un ejemplo. Bueno, Canadá no, Canadá no. El chico este Canadá del no hay Arsenal un va a caer en equipo... Canadá. ¿Perdón? El chico este del Arsenal que Martino lo convocó y que después no lo utilizó, el Torres me Pero parece no que está es. jugando todavía, no está jugando. No, pero va a ir a Canadá. Ya Germán le dijo, cuando quieres ven, acá estás. Te recibo con los brazos abiertos. ¿Y tú a dónde vas a agarrar? Está bien, pero todavía no ha llegado a la selección. Bueno, No sabemos lo que va a dar. Pero por ejemplo, a A ver, eso me refiero. te pongo el ejemplo. México tiene 3, 4 arqueros muy buenos todos, pero tienen la misma edad. Ochoa, Talavera, Cota, son contemporáneos. Y estaba este chico, David Ochoa, el arquero de Real Salt Lake, uno de los mejores arqueros de la MLS, un arquero extraordinario, 20 años. Lo convencen para que vaya con... perdón, estoy equivocándome en el ejemplo. Eso fue al revés. Ese fue Belhalter el que no lo convocó y se lo llevó a México. Perdón, corrijo, ese fue al revés. Ese fue Belhalter el que no le dio cabida y se fue para México. Ese sí fue una ganancia de Martín. El único que me parece que ha perdido de los clave es Pepi. Sí, es Pepi. Me parece que es de los clave. Pepi, sobre todo que si no vas a contar con Chicharito, eso es una historia aparte, no te puedes dar el lujo de perder Me parece delanteros. que la identificación de Pepi, sí, tiene sangre mexicana, pero él, está bien, es de la zona de Texas, pero no sé. El convencimiento de ese caso es harina de otro costal, me parece. Sí. Yo lo que noto a lo que voy, por ejemplo, ¿no te parece que, a ver, México puede jugar con Herrera tranquilamente y Edson Álvarez para modificar, para agregar un cuarto hombre más de ataque? Sí. Es que, por ejemplo, ese cuarto hombre de ataque puede ser tranquilamente Lainez y pasar a jugar con una media punta que podría llegar a ser, por ejemplo, Tecatito, o Tecatito era una banda y tirarlo de media punta al Chucky Lozano. Es que, por ejemplo, esa rigidez. Mira, yo noto el ambiente primero. Noto el ambiente con Valverde Martino demasiado enrarecido. Y cuando hay esta presión mediática de no, que se vaya, que salga, no sé qué, por ahí es cuando más lejos están de irse. Y yo noto como una cierta calma alrededor de Martino, como que
como que algo está dicho, no sé. Es simplemente percepción, uno. Y después yo no entiendo esta rigidez con el sistema, porque si bien tienes a Edson Álvarez, tienes a Héctor Herrera, después ellos en sus clubes, tienes a Rodríguez, en sus clubes no juegan 4-3-3. Y ellos juegan más como recuperan. Bueno, Entonces, el Ajax sí juega 4-3-3. claro, pero los tres, más allá del sistema, terminan siendo el más retrasado y defensivo en su club. Entonces, ¿por qué forzarlos a un 4-3-3 donde dos de esos tres van a tener que utilizar un puesto más ofensivo cuando su rol es netamente defensivo o de primer pase en sus clubes? Y esa ha sido una piedra contra la que México ha chocado en toda eliminatoria. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se mantiene eso? México está clasificando al Mundial, Vizca. México está clasificando al Mundial por los puntos de Jamaica, por los puntos de Honduras, por los puntos contra El Salvador. Porque de los clasificados, es el que menos sumó contra los clasificados. Digo clasificados porque estoy incluyendo a Costa Rica como cuarto, peor cuarto. O sea, bueno, creo que ganó en San José, si no me equivoco. Ganó en San José, sí, exacto. Pero entre los puntos que han sumado jugando entre los cuatro, o sea, los puntos que han sumado Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica, sumando entre ellos, el que menos ha sumado es México entre ellos. A eso voy. Si hiciéramos una liga entre ellos, digamos, ¿no? Claro, porque sumó 1 contra Canadá, 1 contra Estados Unidos, 4 contra Costa Rica. Contra Costa Rica. Entonces, ahí tienes 6 ha sumado. Y en ese mismo periodo de tiempo, Canadá hizo 11. No, bueno, Canadá es el primero. Yo sacaría a Costa Rica. Me parece que Costa Rica de ahí. Lo que pasa es que a Costa Rica le falta a Estados Unidos cerrar. ¿Ok? Pero hizo 3 con Canadá, 4 con México. Sí. Y claro, le falta a Estados Unidos cerrar, que es donde se puede romper la balanza. No, hizo 1 con México. Hizo 3 con Canadá, 4. Claro, hizo 4 entre México y Canadá. Claro. Exacto, le falta cerrar esa serie. Lo que tiene, lo que hoy se podía apreciar en un partido bastante donde se le nota la falta de juego a Honduras, pero que logró su cometido, hacer que el partido se hiciese largo, que hubiese espacios, que dentro de esa apertura del campo, que hubiese muchos espacios, México tuviera que estirarse en la cancha, perdiera referencias. Y eso es también un poco de la conclusión. Este es un equipo que se desordena mucho, Jaime. Aparte de que le cuesta encontrar el gol, está desordenado. Y si me dijeran, está desordenado porque es una fuerza ofensiva incontrolable, pero eso no es así. Entonces, es un equipo súper alegre. Hay veces, por ejemplo, de Canadá, se te desordena y queda algo mal expuesto defensivamente, pero porque es un equipo súper moderno, con enorme movilidad y que tiene mucha facilidad para llegar a posiciones de gol. De hecho, le pasó contra Jamaica, pero creo que la proporción de oportunidades fue por lo menos de 6 o 7-1, o quizás superior todavía a favor de Canadá. Y me dirás, bueno, Canadá estaba enfrentándose a un equipo eliminado, sí, pero Jamaica es el penúltimo y Honduras era el último. Era el último, sí. Dicho esto, hay un 99.9% de posibilidades de que la foto fija de la tabla de posiciones no cambie, porque si bien Costa Rica matemáticamente es capaz de igualar en puntos a Estados Unidos y México, hay 10 goles de diferencia entre Costa Rica y Estados Unidos. Recuerden que gol diferencia es el desempate en la eliminatoria porque es el mismo reglamento que el Mundial. Y hay 4 goles de diferencia entre México y Costa Rica. Realmente, entre comillas, México está más lejos que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada gol que le marque Costa Rica a Estados Unidos le va a restar 1 a Estados Unidos. Y claro, como México no juega contra Costa Rica, cada gol que marque Costa Rica no le va a restar un gol a la selección mexicana. Correcto. Pero lo mismo, es decir, estamos hablando de que Costa Rica tiene que hacer 6-0 para ir al Mundial directo. Los 3 anfitriones del próximo Mundial están en el Mundial. Sí, señor. Solo 6 veces en la historia el anfitrión no clasificó al Mundial anterior. Solo 6 veces en la historia. O sea,
Obviamente Qatar, obviamente Sudáfrica, Francia no fue al Mundial del 94, México no fue al Mundial del 82, Chile no fue al Mundial del 58 y Suecia no fue al Mundial del 54. Datos intrascendentes, pero bueno, ya que los partidos dieron tiempo, los busqué. Muy bien. Bueno, entonces, dicho esto, primero, para cerrar, las felicitaciones a la gente de Canadá. 36 años después vuelven a jugar un mundial. Parecía improbable, pero lo han conseguido. Yo creo que es un gran ejemplo para el fútbol de hoy lo que Canadá está consiguiendo, un país donde en el aspecto futbolístico se había demostrado que había una semilla muy importante, porque las chicas habían sacado la cara por el fútbol de Canadá, faltaba que lo hicieran los hombres, y en este caso han entregado con un entrenador que venía justamente de dirigir en el lado femenino. Así que es un triunfo del fútbol, habla de lo maravilloso del fútbol, habla de las situaciones que se han sucedido en torno a esta clasificación de Canadá, la pandemia, el hecho de modificar las estructuras, y creo que también le deja un poco a la CONCACAF. Es cierto, la próxima clasificación para el Mundial va a ser muy distinta, Jaime, pero los modelos rígidos donde ya hay predestinado un orden de acuerdo a un hipotético ranking, yo creo que nos brindan o nos impiden tener la magia del fútbol, como en este caso Canadá lo ha hecho. El mejor ejemplo es Europa. ¿Por qué? Porque en Europa todos juegan hasta el último día de eliminatoria, desde San Marino hasta Alemania. Todos juegan hasta el último día de eliminatoria. Luxemburgo, exactamente. Todos. Y lo que un día... Feroe, todas. Lo que un día comenzó como una disparidad brutal, hoy se ha emparejado. Y Alemania siempre será Alemania, y Francia siempre será Francia, España siempre será España. Pero hemos tenido a Islandia. Italia no siempre será Italia. Italia siempre será Italia. Pero hemos tenido una cantidad de nombres nuevos. O sea, a ver, Vizca, Suiza de hoy, con 5 mundiales consecutivos, y Suiza no ha tenido a un Cristiano, a un Figo, no, a un Lewandowski. Bueno, pero yo mira, pongo el ejemplo de Suiza muy paralelo al ejemplo de Canadá. La misma historia, y no porque he visto de rojo. Claro, con un estilo muy alegre y con eso, de ser valientes en el campo, porque no tenemos una gran figura, tenemos que ser valientes. Bueno, Canadá puede presumir de que tiene un jugador de muchísimos más quilates y que ahora tiene 2 de muchísimos más quilates, y veremos a dónde termina y cómo termina Kyle Larin. Pero bueno, Kyle Larin es el vicegoleador de la eliminatoria. Sí, pero por eso, entonces, ese formato de Europa que parecía que era de risa, que Alemania se enfrente a San Marino, agarrado y apretado la clase media del fútbol europeo a un nivel donde hay equipos que constantemente pelean por los mundiales que en cualquier otro formato ni siquiera hubieran llegado a esa instancia de disputarlo. Y por eso Suiza ha ganado su grupo, y por eso Dinamarca ha ganado su grupo, y por eso Bélgica pasó de ser una selección de segundo renglón a ser una difícil protagonista, exactamente, y así podemos ir enumerando. Entonces, si es que la eliminatoria, es que te iba a decir, la eliminatoria será, ¿cómo será? No tengo idea cómo será y qué decían hacer ahora con un mundial de 48. Pero lo lógico es que todos los equipos jueguen hasta el último día de eliminatoria. ¿Por qué? Porque el primer año será muy dispar, el segundo año será menos dispar, y llegará un punto donde los grandes siempre serán los grandes, pero vas a hacer crecer al resto de la región. Gracias a OneFootball por habernos acompañado en este episodio. Volveremos el martes para analizar el final, la última foto de la Conmebol. El miércoles veremos cómo se perfila esto, aunque está bastante decantado. Me parece que hay más para decir todavía en Conmebol de lo que con CONCACAF, porque ya lo decía Jaime, Costa Rica le tendría, si México gana, Costa Rica le tendría que ganar por diferencia de 6 goles a Estados Unidos para privarlo de la posibilidad de modificar, de permutar posiciones, ¿no? Que sea que uno de los dos, o sea, en este caso Estados Unidos, si sufriera 6 goles, se ve poco probable, pero bueno.
para que no nos pongan las ovejitas, le voy a dar los números correctos. Hay 20 clasificadas, 20. solo una más que la noche de las ovejitas, porque Canadá entró, Estados Unidos y México matemáticamente no, Sí, o sea que son 20, son 20. Son 20, quedan 12 cupos y hay 29 selecciones disputando esos 12 cupos. Si quieren les doy rapidito, para los que están horario del este de los Estados Unidos, 9:45 de la mañana el martes comienza Asia, después a la 1 de la tarde del este es la primera tanda africana, 2:45 la tanda europea, 3:30 la segunda tanda africana y 7:30 Conmebol. Y con eso solamente nos faltaría la formalidad de CONCACAF más los repechajes, pero eso es otra historia. Gracias, Jaime. Gracias, Vizca. Buena jornada. Encantado como siempre. Sabes que me da pena que se acaben las eliminatorias porque me gustan. Sobre todo en este formato. Nos quedan 2 episodios, así que tranquilo. Un abrazo, Vizca. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.